Bien, vamos a iniciar el estudio del capítulo de trabajo y energía y empezamos por definir lo que es trabajo para una fuerza constante. En la figura tenemos un cuerpo de masa M sobre una superficie horizontal sin fricción. En principio vamos a considerar fricción, y que este cuerpo es arrastrado, es desplazado por una fuerza constante. Esta es la condición, que esta fuerza tiene dirección y magnitud constante, y que en todo el tiempo que está aplicada esta fuerza, ¿no es cierto?, se mantiene el ángulo de la magnitud y logra desplazarlo a esta nueva posición, al bloque de masa M, observando el desplazamiento M. Entonces se define el trabajo, vamos a utilizar W mayúscula, como el producto punto entre este vector fuerza y este otro vector desplazamiento. Es decir, que el trabajo mecánico es una cantidad escalar como resultado de esta operación vectorial, producto punto o producto escalar. Entonces, si conocemos, por ejemplo, la magnitud de este trabajo en newton, la magnitud del desplazamiento en metros, esto tendrá que multiplicarse por el coseno de θ, donde θ será el ángulo que se observe entre los vectores desplazamiento y fuerza. Ese será el ángulo comprendido. Entonces, esto de aquí nos va a dar en unidades newton por metro. Entonces, si tenemos un newton por metro, esto equivaldrá a un joule de medida de trabajo, que lo representaremos simplemente con J, abreviado J. Entonces, esta es la forma en que tenemos que calcular el trabajo debido a una fuerza constante, trabajo de una fuerza constante. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos, por ejemplo, aplicada una fuerza variable? Veamos el caso de trabajo para fuerzas variables. Una fuerza variable se puede observar como, por ejemplo, tener un resorte en su estado natural que presente una constante elástica acá. Esta constante elástica del resorte está medido en newtons sobre metro. Es decir, que la constante elástica del resorte es una medida de observar, a medida que se aplica una fuerza, la deformación que se produce en la misma. Supongamos que en esta posición el resorte está estirado, producto de que sobre el extremo libre del resorte se ha aplicado una fuerza. Esta es una fuerza aplicada, ¿no? Entonces, esta fuerza aplicada es proporcional a lo que se estire, y esa proporcionalidad está dada por justamente cuánto es la elasticidad, cuánto es la constante elástica del resorte. Ahora, si tenemos, por ejemplo, la situación en la que al resorte se le ata un bloque, vamos a imaginar que tenemos un resorte y un bloque atado a él, ¿no?, y este resorte está deformado, se considera la posición de equilibrio, la posición del resorte sin deformar. Digamos que esta es la posición del resorte sin deformar. Cuando el resorte está deformado, a partir de esta posición x igual 0 es que se contabiliza cuánto está estirado o cuánto está comprimido, si está a la izquierda del x0. Entonces, en el caso del bloque, si esta es la posición que determina cuánto está estirado, x, al hacer el diagrama del cuerpo libre del bloque, si yo analizo qué fuerzas intervienen en el bloque, debo observar que además del peso del bloque, de la fuerza normal que le ejerce el piso, está actuando el resorte. Digamos, esta es la fuerza
elástica del resorte. F sub K es la fuerza elástica que el resorte ejerce sobre el bloque. Entonces, si usted se mira en la figura, si a este cuerpo se lo está llevando hacia la derecha, es decir, se lo está estirando, ¿verdad? X crece en esta dirección como marca la flecha. Pero la fuerza está siempre dirigida en dirección contraria a esta flecha de desplazamiento. Siempre ocurre entonces que la dirección de esa fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo se orienta en dirección contraria, y eso lo determina algo que se menciona como ley de Hooke. Pongo entre comillas porque en realidad no es una ley, sino que se le dice así, toma ya el término conocido como ley de Hooke, al hecho de observar que esta propiedad se observa en un cuerpo en la que lo que se estira o lo que se encoge es proporcional a esa deformación del resorte. Y esa constante estaba por la característica del resorte, por el tipo de resorte. Pero aquí la particularidad es que hay que ponerle, hay que preceder de un signo negativo siempre, ¿sí? Y decir que F igual menos KX. Acá dije más KX porque estaba hablando del agente externo que está ejerciéndose sobre el resorte. Viceversa, si es el resorte la que está ejerciendo sobre la mano, o en este caso sobre el bloque, eso es negativo. Entonces, esta fuerza, por ejemplo, es variable. Esta fuerza es variable. Entonces, si yo necesito calcular, por ejemplo, el trabajo producido por una fuerza variable, entonces para el efecto yo tendría que decir este diferencial de trabajo que produzca esta fuerza variable por lo que pueda desplazar al cuerpo por un diferencial de posición me permite a mí integrar esta pequeña cantidad de trabajo que se pueda producir en ese diferencial de desplazamiento y poder determinar desde una posición inicial hasta una posición final cuánto es ese trabajo. Y puedo decir, bueno, si inicialmente X sub 0 es 0 y allí no hay trabajo producido, entonces yo puedo calcular cuánto es el trabajo total en una posición de deformación del resorte cualquiera X. Entonces cuando yo resuelvo esta diferencial integrando me queda W' evaluado entre 0 y W. Y acá, cuando tengo que evaluar el integral de f de x, que es la variable, tengo que introducir en esta integral el valor de f. ¿Cuánto es f? Menos k, que es la constante, x de x. Porque en el caso de querer calcular el trabajo producido por esta fuerza variable, en el ejemplo, la fuerza elástica de un resorte, la fuerza vale menos k por x. Entonces, como esa fuerza es variable, introduzco la función menos k por x, k lo dejo fuera de la integral porque es constante y solo dentro de la integral queda la variable de integración que es la función x. Bueno, x' si hacemos el cambio de variable. Entonces, cuando me toca resolver esta integral, tengo la constante menos k y la integral de x' es x' al cuadrado sobre 2 por integración. Entonces tengo, voy a ponerme sumado en 1, x al cuadrado sobre 2. Evaluado desde x igual 0 hasta x. Entonces fíjense allí que yo tendría que el trabajo producido, en este caso evalúo el límite superior que da W, menos 0 que da W, es igual a qué cosa? Menos 1 medio de k por x' al cuadrado, y evalúo la variable x allí en esa posición tomando el valor menos 1 medio de kx al cuadrado. En general, si usted quisiera conocer el trabajo producido de un resorte, esta es su posición sin deformación, esta la posición inicial que tiene el sistema resorte-masa y esta la posición final que tuviere el sistema resorte-masa. Entonces dice, a ver, yo tengo que calcular el trabajo desde esta posición inicial hasta llevarla a esta posición final.
¿Okay? Entonces, cuando quiero calcular cuánto trabajo realiza esa fuerza elástica de resorte sobre el bloque de masa n para llevarlo de esta posición a esta otra, entonces yo tengo que efectuar, ¿no?, la integración de esta fuerza variable entre qué posiciones, la posición inicial y la posición final. Entonces yo valoro el trabajo total resolviendo la integración, vamos a poner aquí la integración de menos k por x' de x, desde x y hasta xf, diciendo que esto es menos k por x' al cuadrado sobre 2 entre x' y xf. Nótese que aquí tiene un signo negativo que puede hacerlo, eliminarlo, invirtiendo el signo, mejor dicho, los límites de integración, poniendo acá arriba la posición inicial y acá la posición final. Invierto los límites para eliminar el signo. Entonces evalúo primero x y, que es la posición, el límite superior. Ese límite superior me queda k medio de x y al cuadrado, que es lo primero que evalúo, menos el límite inferior, k medios por xf. Y este es el resultado del trabajo. En el caso que este objeto empiece desde la posición de equilibrio, ¿no es cierto?, xy sería 0, que fue el caso que puse acá, si ustedes se dan cuenta, cuando la posición inicial es 0. ¿Qué significa? Que el bloque va a partir de una posición de resorte sin deformar. Entonces por eso me sale menos un medio de kx al cuadrado, o sea, x final. Este resultado que está aquí se manifiesta como una medida del trabajo en términos de una energía potencial elástica del resorte, que vamos a definir como un sub I, y una energía potencial elástica del resorte en la posición final. Es decir, que la energía potencial elástica del resorte la definiremos como U, siendo U entonces igual a un medio de la constante elástica y de la posición de que el resorte es de la de equilibrio. Un medio de kx cuadrado valora la energía potencial en una posición. El trabajo, por lo tanto, producido por ese resorte sobre un cuerpo atado a él, no es otra cosa que la medida de la variación de energía potencial negativa. Entonces, el negativo de esa variación, de ese cambio de energía potencial, mide el trabajo producido por esa fuerza elástica del resorte. ¿De acuerdo? Ahora, este es un ejemplo en donde podemos valorar el trabajo de una fuerza variable. En términos generales, si yo tuviese una fuerza variable cualquiera, puedo yo deducir un teorema importante para poder aplicarlo y no resolver el problema haciendo diagrama de cuerpo libre y leyes de Newton. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una fuerza que depende de la masa y de la aceleración. Que esta aceleración, definida como la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, puede ser también escrita aplicando el regla de la cadena como la derivada con respecto a x y de x con respecto a t. Por lo tanto, esta aceleración, si de x de t, ¿qué cosa es? La velocidad, entonces esto puede escribirse como v por dv sobre dx. Atento. Esto, que es la segunda ley de Newton, puede quedar en términos de la masa, la variable de velocidad y x. La segunda ley de Newton escrita así, aplicando regla de la cadena. Atento. Entonces, si yo necesito calcular el trabajo producido por una fuerza variable cualquiera, ¿no?, por la definición de trabajo, integro esto, voy a integrar y entonces reemplazo F por esto que está aquí. M, voy a suponer que la masa del cuerpo no cambia, voy a suponer que la masa del cuerpo es constante. Entonces, si la masa del cuerpo es constante, puedo sacarla de la integral.
¿Qué tengo que poner dentro de la integración? Todo lo que sea variable, como por ejemplo b diferencial de b, ¿okay? Este de x que aparece aquí y este de x que aparece acá. ¿Estamos? Entonces, si esto va a ir a calcular el trabajo debido a una fuerza variable en la que yo voy a conocer la velocidad, cómo cambia la velocidad y no la posición, entonces puedo decir, esta partícula va a ir desde una velocidad v sub 0 a una velocidad v y a calcular el trabajo total que se produce. Entonces hago el cambio variable, pongo v' y esta variable diferencial se puede simplificar. Me sigue está aquí. Entonces, lo que se deduce de aquí, lo que se extrae de aquí, es que al resolver esta integración me queda w' evaluado de 0 a w. Listo, vamos a la segunda parte. M, que es una constante, y me toca integrar b' diferencial de b', porque dx se cancela, entre la velocidad inicial y una velocidad final. Es decir, que yo voy a calcular el trabajo debido a esta fuerza variable. Esa fuerza está actuando sobre el cuerpo. Es decir, imagínense que usted tiene un objeto y está actuando una fuerza variable. Este cuerpo tiene en determinado momento una velocidad que es lo que conoce. Con esta fuerza variable, que no sabe cuánto es, sabe que después de un momento este objeto tiene una velocidad distinta, v. Sabe que también se ha producido un desplazamiento. Pero en lugar de estar haciendo la definición del producto punto, porque eso es para una fuerza constante, para una fuerza variable debería ser todo este proceso matemático. Pero lo que voy a deducir aquí me permite evitar hacer este trabajo matemático. Es decir, ya no habrá necesidad de hacer esta integración, sino que simplemente recoger el resultado final al que yo concluya aquí y aplicar esa conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que digo, evaluado esto va a ser w menos 0, o sea, w. Acá voy a tener que integrar b' de b'. ¿Cuánto es esa integración? B cuadrado, o sea, b' al cuadrado sobre 2. 2 de acuerdo. Los límites de integración irán el inferior desde b sub 0 y el superior b. Evalúa siempre primero el límite cuál, el superior. Entonces pone un medio de la masa y aquí en b' reemplaza, sustituye por el límite superior. Luego resta, ¿no? Resta y pone evaluado el límite ahora inferior. Me queda entonces que en la conclusión el trabajo producido por esa fuerza variable se puede obtener restando un medio de mv cuadrado menos un medio de mv sub 0 cuadrado. Entonces aquí concluimos con algo, que este trabajo es el trabajo neto. Este trabajo es el trabajo total que produce toda la fuerza que esté actuando sobre el cuerpo, produciendo un cambio de su velocidad desde v sub 0 hasta v. Esto que está aquí nos permite aquí definir un concepto de energía de movimiento. Es decir, el vínculo que existe entre trabajo y energía está descrito por este teorema. Llamado así, teorema del trabajo y la energía. Ese teorema del trabajo y la energía me permite a mí definir la energía cinética de la partícula en un instante dado es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto me permite a mí observar que el trabajo neto producido es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Este es el teorema. Por lo tanto, en términos de la rapidez, será un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Por lo tanto, si el trabajo está medido en joules, la energía cinética también debería ser medida en joules. La masa en kilogramos y la rapidez en metros sobre segundo al cuadrado. Pero dicho, metros sobre segundo, que da metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
Bien, entonces vamos a hacer uso de este teorema en la resolución de problemas, sea que esas fuerzas sean constantes o variables. ¿Okay? Hacemos una pausa y hago el favor.